La definición del proceso interno del partido oficialista en México, Morena, para elegir al candidato a la presidencia del país en 2024 ha despertado muchos cuestionamientos. La oposición acusa el inicio adelantado de la campaña oficial, algo que ha negado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que lo que se está eligiendo no es un precandidato, sino un coordinador nacional para la defensa de lo que llama la Cuarta Transformación. Un juego de palabras que no convence a sus críticos. Le agradezco a Arturo Sánchez, exconsejero electoral del INE, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del TEC de Monterrey, que me acompañe esta tarde. A ver, Arturo, juego de palabras, pero la pregunta es si están o no violando la ley, pese a que se registre con este nombre. Bueno, qué gusto estar con ustedes. En efecto, como ya lo dices, hay muchas críticas a este procedimiento que ya veíamos venir, estaba anunciado por el propio presidente de la República, y lo que ocurrió es que ya lo empezó a operar Morena como tal, al definir en su Consejo Nacional el domingo pasado este procedimiento, que es justamente lo que el presidente ya había anunciado, pues arrancan los procedimientos para que puedan empezar a hacer campañas de proselitismo entre la sociedad, y de esta manera participar en una encuesta en donde se le preguntará a la gente quién considera usted que sería el mejor candidato en este caso, aun cuando se establezca que no sería un candidato sino un coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Lo que ocurre es que para los miembros de la oposición esto es una gran simulación, porque el mismo presidente de la República ha reconocido que quien salga electo en esta encuesta será su sucesor. Ni siquiera le llama candidato, le llama su sucesor. ¿Qué quiere decir? Que será el candidato, que quiere decir que Morena lo postulará como candidato. Y esto no está mal que se haga de esta manera. El procedimiento puede ser correcto. Lo único que ocurre es que la ley establece tiempos específicos para que este tipo de procedimientos internos de los partidos ocurran, y la ley establece que debieran ocurrir durante la segunda quincena de noviembre y diciembre, de manera de que todos los partidos y todas las fuerzas hagan lo propio, hagan sus procedimientos internos, y ninguna fuerza se adelante ganando tiempo en el posicionamiento de su precandidato ganador antes de que todos los demás partidos tengan la misma oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como se argumenta de que no se trata de un proceso de selección de candidato, entonces pues las quejas que empiezan a caer ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación colocan a estas instituciones en la necesidad de definir cuáles son las características de estos procedimientos y cómo debe interpretarse la ley. Y yo creo que justamente ese es el gran dilema que enfrentarán las autoridades electorales para decirle a Morena que su procedimiento es correcto, pero entonces esto significaría que todos los partidos podrían hacer lo mismo, y que todos los partidos podrían empezar a posicionar antes de tiempo a sus precandidatos. El problema con esto es que la ley quedaría hecha a un lado. Ahora bien, yo creo que el principal problema de que se adelanten a través del acuerdo que aprobó el Consejo General de Morena es que no se establecen ahí ninguna regla para poder establecer cuáles son los topes de gastos que puedan realizar cada uno de los precandidatos de Morena, cuáles son los ejercicios de fiscalización del origen y destino de los recursos que se gastarán en este procedimiento, y en consecuencia pues no sabremos los mexicanos de dónde vino el dinero, cómo le hizo cada uno de los precandidatos para posicionarse, de dónde salieron los gastos para los eventos que realicen, cosa que sí tendrían que hacer si se ciñeran a lo que establece la ley y el procedimiento empezara durante la segunda quincena de noviembre de este año. Entonces son varios de los problemas que están en el aire, y ese es el problema que estamos enfrentando.
Bueno, en pocas palabras me estás diciendo efectivamente lo que esto que estamos viendo se puede interpretar como actos anticipados de campaña en vista de este calendario que estamos hablando mediados de noviembre, pero hablamos de topes de gastos, ejercicios de fiscalización de recursos que estarán, digamos, pues faltos de transparencia. Eso es preocupante para los ciudadanos. Al final del día, la pregunta que te hago es, ¿y entonces la ley está, digamos que, desestimada? ¿Está retrasada? ¿Qué va a pasar en México en las próximas semanas de aquí a noviembre en vista de estas conductas que ya nos adelantan un escenario bastante complejo? Así es, el problema fundamental es que la única fuerza que está haciendo este tipo de ejercicio es Morena y que justamente pues no vamos a ver si lo llevan a cabo de esta manera, de dónde vienen los recursos. El propio partido dijo que para escapar de la fiscalización del INE, el partido no les dará dinero a los precandidatos para hacer sus visitas informativas, les llaman ellos, durante estos próximos 45 días. ¿Cuál es el problema con eso? Pues lo que te digo, no hay para nada ninguna transparencia Claro. en el origen de los recursos. Y esto genera una situación de inequidad con las otras fuerzas políticas que sí se ceñirán a lo que dice la ley. En consecuencia, la inequidad podría generar en un momento un debate muy fuerte durante la campaña electoral, una serie de conflictos importantes que no hemos visto, y por eso esperamos que el Tribunal Electoral defina claramente si sí se pueden hacer este tipo de ejercicios o si los tiene que fiscalizar Claro. alguna autoridad como el INE, o qué es lo que va a pasar, porque estaríamos retrocediendo en nuestra democracia de un ejercicio en donde nadie sabía nada a lo que construimos en los únicos 30 años en donde podemos tener una autoridad que sí fiscaliza, y regresaríamos a una situación en donde se impide por la vía de los hechos que se conozcan este tipo de informaciones. Este es el problema que está Por enfrentando supuesto. México antes de que inicie el proceso electoral, que empezará la primera semana de septiembre, en donde ya todas las fuerzas empezarán a enfocar sus actividades hacia el proceso. Precisamente por eso se establece que Bien. sea en noviembre y no antes, cuando se realicen este tipo de ejercicios. Pues para muchos ciudadanos las leyes electorales se hicieron para brincarlas en vista de lo que estamos viendo. Esperemos que tener de aquí a las siguientes semanas algún tipo de reacción, respuesta a estas conductas. Arturo Sánchez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por la oportunidad de esta perspectiva. Muchas gracias, Gaby. Un placer estar con ustedes. Saludos a todo su auditorio. Gracias.